esposo y Señor. Si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Levántate, Iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en las manos del sueño traidor. Mas el que es amado del fiel Salvador, velar esperando prefiere mejor. Levántate, Iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. La noche difunde su negro amor, más pronto del alma saldrá el resplandor. Tanto esperamos el primer albor, cantemos en coro con gracia y ardor. Levántate, Iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. por tu Hijo amado,
Hay gozo en nuestras almas al considerar nuestra gran esperanza que tenemos por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mente no está pensando en uno que quedó en la tumba, sino en el que resucitó al tercer día y está sentado a tu diestra. Estamos esperando el momento cuando Él ha de venir y realmente necesitamos sacudir el sopor en nuestras vidas, podamos estar a la expectativa de este momento tan esperado. Te damos las gracias por tu amado pueblo que ha sido movido de diferentes partes del país para reunirse en las conferencias en Aroa y en las conferencias aquí en Valencia. Le damos las gracias por el buen ánimo, la ayuda dada a nuestros queridos hermanos que han estado trabajando con mucha antelación para hacer posible estas conferencias, pero que estamos seguros que tú lo has estado dirigiendo todo. Dirige a tus siervos con los comentarios, el hermano que va a leer tu palabra esta mañana, que podamos sentir tu presencia con nosotros. Encomendamos el estudio en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, solicitamos a un hermano que haga la lectura correspondiente y lea toda la segunda carta a los Efesios. Esa segunda carta a los Efesios está en Apocalipsis, capítulo 2, desde los versículos 1 al 7. Con la ayuda del Señor. Efesios capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias. Hasta aquí que se le bendiga su palabra. Amén. El libro de Apocalipsis realmente fue una carta escrita no a una sola iglesia, sino a 7 en la provincia de Asia. Como dice el capítulo 1, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y dentro de esa carta general a las 7 iglesias, para sin duda animarles en tiempos difíciles,
persecución, etc. El Señor tiene una palabra particular a cada una de ellas. En el capítulo 1 tenemos al Señor en medio de los candeleros de oro. Los candeleros de oro son las iglesias, las asambleas, y son una obra divina de oro, y están allí para dar testimonio, luz en las tinieblas que les rodean. Y el Señor, como hacía el sacerdote en el tabernáculo, él tenía que arreglar las lámparas, tenía que tomar los platillos y las despabiladeras y quitar el carbón que se había acumulado, que estaba impidiendo que las lámparas brillasen como debían brillar. Asegurar que tenían el suministro de aceite, encenderlas, y eso es lo que el Señor está haciendo en figura aquí con estos 7 candeleros de oro. Él está, a partir del capítulo 2 y versículo 1, andando en medio de una a otra, examinando la condición en que están, alabando aquello que él puede alabar, apreciando lo que está bien en la asamblea, pero también revelando lo que no está bien y dando un consejo a aquella asamblea. Entonces, no tenemos tiempo en estos estudios, solamente son 4 y son 7 iglesias y no se van a tratar todas, pero el enfoque que los hermanos responsables han deseado que se tome en relación a estos estudios es primeramente ver el decaimiento que hubo en alguna de estas iglesias, y por eso se están estudiando la primera, que es a Éfeso, y la última, que es la Odisea. Y en estas 2 iglesias, además de otras también, se ve un decaimiento. ¿Y no será que eso es lo que está sucediendo en nuestras asambleas también? Un decaimiento. Entonces, también más adelante, en el próximo estudio, se van a ver 2 iglesias de los cuales el Señor no tiene nada que recriminar. Esmirna, la segunda, y la sexta, que es Filadelfia. Y aprender de esas 2 iglesias cómo debemos ser realmente, cómo deben ser nuestras asambleas, imitando el ejemplo de ellas, de modo que el Señor no tenga nada tampoco de que recriminar en nosotros. Pero en este estudio y en el último, considerando Éfeso y la Odisea, nos interesa saber cómo llegaron a esa condición, cuál fue la razón de su falla, tomando en cuenta los antecedentes de esas asambleas. Tenemos muchos antecedentes en relación a la asamblea de Éfeso, y vamos a tomarlo en cuenta en esta mañana. También sabemos que la carta a los colosenses fue escrita, el apóstol mandó que se leyera también en la Odisea. Entonces ahí está un antecedente en relación a la asamblea de la Odisea. Recibieron una carta escrita por el apóstol Pablo de 4 capítulos. ¿Cómo es que llegaron a esa condición de tibieza? Pero no quiero meterme en ese estudio. Queremos pensar en esta mañana en Éfeso, una iglesia muy, muy privilegiada. Tal vez ninguna iglesia del Nuevo Testamento tuvo tantos privilegios, tantos predicadores buenos que trabajaron allí. El apóstol Pablo por 3 años, él recordó a los
ancianos en capítulo 20 de Efesios, por 3 años no cesó de amonestar noche y día a cada uno de ellos. Y Él les recuerda que les había dado todo el consejo de Dios. Qué tremendo privilegio. El apóstol Pablo enseñando toda la palabra de Dios allí en Éfeso. Y luego les mandó la carta, una tremenda carta, la carta a los Efesios, una sublime carta, con verdades muy elevadas, y todo lo que ellos necesitaban saber para mantener un testimonio al nombre del Señor brillante. Pero eso no fue todo tampoco. Cuando el apóstol escribió a Timoteo, a Timoteo en su primera carta, él estaba en Éfeso. De modo que la enseñanza que él está dando a Timoteo en esa primera carta no era solamente para Timoteo mismo, era para la asamblea de Éfeso. Entonces, qué privilegio tener estas cartas y predicadores. Pablo, el mismo Aquila que estaba allí, Pablo lo dejó allí primero, antes de comenzar al comenzar la obra. Apolos, imagínense, hombre tan elocuente, poderoso en las Escrituras. Él había estado en Éfeso, ayudándoles. Y más adelante, pues, como hemos dicho, Timoteo. Y otro que fue enviado a Éfeso fue Tíquico. Y según entendemos, aún el apóstol Juan, en su vejez, estaba en Éfeso. De modo que, ¿qué más podía pedir una asamblea en cuanto a ayuda espiritual, ayuda doctrinal de las Escrituras, que la asamblea de Éfeso? Entonces nos asombra cuando llegamos aquí, esta carta escrita de parte del mismo Señor a la iglesia de Éfeso, aproximadamente 30 años después de su formación. Y el Señor tiene que decir: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces nos interesa mucho saber qué pasó en Éfeso, cómo llegaron a esa condición, qué realmente significa en primer lugar el primer amor y qué significa dejarlo, y cómo volver, cómo restaurar su condición original. Eso es lo que significa restaurar, volver a la condición original. El Señor da un consejo, les da consejo en cuanto a eso. Ahora, el primer amor. Ese primer amor se puede entender en dos maneras, esa palabra primer amor. En primer lugar, en cuanto al tiempo, primero en el tiempo. Era el amor que tuvieron recién convertidos, cuando el amor de Dios fue derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Pero también se puede entender en el sentido del principal amor, que es el mismo Señor Jesucristo. Él era el primer amor. Entonces, en esos dos sentidos se puede entender esa expresión, el primer amor. Ese primer amor en cuanto al tiempo se vio en Hechos capítulo 19, cuando el apóstol estaba predicando allí en Éfeso, y el versículo 18 dice que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí los creyentes en Éfeso, muchos de ellos idólatras, habían sido idólatras practicando la magia. Cuando creyeron en el Señor,
no había nada que no estaban dispuestos a hacer por él. Estaban llenos de afecto y aprecio y amor por su Señor. Y esa cantidad de libros que valía tanto dinero, ellos lo quemaron. Eso es evidencia de su primer amor. Un fervor por el Señor. Para ellos Él era todo. Les había salvado de esa vida y de la perdición también. Y estaban dispuestos a todo por el Señor. Tenían ese brillo, ese fervor de aprecio y amor por el Señor en sus corazones. Ese es el primer amor. No había ningún otro que compartía sus afectos. Solamente el Señor estaba allí. Y ellos le amaban. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Cómo llegaron a estar en esta condición? Realmente es bueno entender lo que el Señor les está diciendo a esta iglesia. Después de presentarse como el que tiene las 7 estrellas y el que anda en medio de los 7 candeleros, Él en los versículos 2 y 3 da una alabanza, una alta recomendación de la asamblea. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Qué recomendación! Yo tendría ganas de visitar a Éfeso, ver una asamblea así, trabajando arduamente, no aceptando ninguna falsa doctrina, completamente correctos en cuanto a su enseñanza, su doctrina, no tolerando ninguna cosa que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. ¡Qué asamblea! Pero el Señor les dice, mira, yo aprecio ese trabajo, ese sacrificio, esa firmeza y ese apego a la doctrina, yo lo aprecio. Y no solamente eso, que has sido constante, no has desmayado. Eso no era un asunto de pasajero, sino algo continuo y permanente, esa actividad y ese trabajo y esa constancia en la doctrina. Pero mira, me da mucho dolor en mi alma que ya no me amas como antes. Uno puede sentir aquí lo que el Señor sentía al considerar esta asamblea tan activa y tan correcta. Tal vez el asunto de haber dejado su primer amor era algo que solamente el Señor podía ver. Cualquiera desde afuera no se hubiera dado cuenta. Tanta actividad, celo por la doctrina, así constancia, una asamblea parecía completamente ejemplar, pero el Señor podía ver lo que el ojo humano no podía ver. Había una caída. El Señor dice, recuerda pues de dónde has caído, de esa posición elevada de íntima comunión, de gozo, de fervor, de tener al Señor en ese primer lugar, darle la preeminencia y estar lleno de Él, pues. El Señor siente en su alma, has dejado tu primer amor. No era necesario. Ese primer amor es el amor que se llama en Jeremías capítulo 2. Vamos a leer ese versículo, hermano, porque es muy aplicable a este pasaje. Jeremías 2 y versículo 1
vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Así fue la experiencia de Israel también al principio. El amor de tu desposorio, el amor de los novios, de los recién casados, ese fervor, ese brillo de afecto. Bueno, de parte del Señor no había ningún cambio. El Señor todavía, Él dice, me acuerdo de ti. Él todavía tenía ese mismo afecto y amor por ellos. Eso no había cambiado en absoluto. Pero ellos habían cambiado. Habían dejado su primer amor. Ahora, rápidamente, quería tomar en cuenta tal vez algunas razones por qué habían llegado a esa condición. Como dije, no era necesario. No es que es una ley inquebrantable que el amor tiene que ir menguando con el tiempo, como muchas veces sucede en un matrimonio. Eso no tiene que ser así. Y si ellos hubieran tomado en cuenta las enseñanzas y especialmente la carta del apóstol Pablo que él les escribió desde la cárcel, no hubieran estado en esa condición 30 años después. Especialmente llegando al final del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios. El apóstol, en su ruego al Señor, les está enseñando a la misma vez cómo ellos podían estar llenos de toda la plenitud de Dios. Yo veo ahí el primer amor, llenos de toda la plenitud de Dios, disfrutando al máximo nuestra relación con Él, de modo que nos gloriamos, como dicen Romanos, nos gloriamos en Dios, en Dios. Todo nuestro afecto y nuestro amor centrado en Él. Y si uno lee los versículos anteriores, uno ve que para gozar de esa plenitud de Dios y vivir en el primer amor, uno tiene que estar ocupado con Él, con el Señor. Aquí habla de habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ese es el amor de Él. Y más adelante habla de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿No será que el problema era en Éfeso que habían estado más ocupados con la viña del Señor que con el Señor de la viña? Ahora el Señor aprecia que estemos ocupados en su servicio. Él lo aprecia, como Él ya lo ha indicado a los Efesios en Apocalipsis 2. Él lo aprecia, pero Él aprecia, digamos, más que estemos ocupados con Él. Y si no estamos ocupados con Él, si no estamos pasando tiempo en su presencia, disfrutando a Él en nuestros corazones, en alabanza, adoración y apreciando su persona, el servicio que estamos haciendo no va a tener el mismo tono, no va a ser igual. Es cuando estamos disfrutando, viviendo en el disfrute de ese primer amor, que el servicio va a ser de verdadero valor para el Señor. Ahora, yo no he entrado en los detalles y hay mucho más que se puede decir en relación a lo que el Señor dice a la iglesia de Éfeso, pero creo que deberíamos tratar de concentrarnos, pues, ya que ha sido el ejercicio de los hermanos. Si Éfeso dejó su primer amor, ¿no será que eso está sucediendo con nosotros?
Aquí hay la solución. Recuerda, por tanto, de dónde. Porque Él nos amó primero, movidos, impulsados por ese amor. Y 1 Corintios 13 nos recuerda que si no existe ese amor, todo el servicio, todos los sacrificios, todo el conocimiento, toda la buena doctrina, no tiene valor. Nada soy, no estoy haciendo nada. Soy como un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Pero recordando esa condición inicial, la seriedad de lo que había pasado, era una caída de una altura, habían bajado el nivel y un cambio, arrepiéntete. El Señor tiene que decir a 5 de las iglesias, arrepiéntete. Hay que cambiar su forma de pensar, hay que ver las cosas como el Señor las ve. Y el peligro, si no había ese cambio, si ellos seguían en ese mismo rumbo, habiendo ya dejado el primer amor, ¿hasta dónde iban a llegar? El Señor dice muy claramente, el candelero se va a quitar, la asamblea va a desaparecer. El peligro que una asamblea desaparezca, ¿dónde comenzó? Dejando su primer amor. De modo, hermanos, que el Señor nos ayude, que sí, tenemos que discutir varios detalles y así asegurarnos que estamos entendiendo la porción como es, pero que en ese estudio y esa consideración y discusión de los detalles no perdamos este norte. ¿Qué de nuestro primer amor? El Señor nos hable en esta mañana. Que sintamos el dolor que el Señor siente por haber dejado nosotros el primer amor. Que el Señor nos ayude, pues, y los hermanos van a seguir así ayudándonos. ¿Puedo hacer una pregunta? Y contestarla también. Una pregunta, hermano. No es que no había amor en esa asamblea, porque el Señor dice en el versículo 3, por amor de mi nombre, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Amar al nombre del Señor y amarlo a Él. No están aquí para contestar las preguntas, pero los que conocen el original, pues yo no lo conozco, pero los que conocen el original dicen que la palabra amor no está ahí en versículo 3, ¿no? Es realmente por causa de mi nombre. No estoy diciendo que no es que tenían cierto aprecio por el nombre del Señor, claro que sí. Pero la palabra amor, la misma palabra amor del versículo 4 no está en el versículo 3. Entonces, bueno, dejo eso. Usted mismo, hermano, ¿qué había pensado? Estoy haciendo la pregunta. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Será que pareciera que amaban la asamblea, amaban la doctrina, amaban a los hermanos, pero esa intimidad con el Señor se había perdido? El amor a su nombre, como ha dicho nuestro hermano Andrew, una asamblea que realmente es difícil saber que una asamblea tenga mejor comportamiento que la asamblea en Éfeso. El apóstol Pablo estuvo allí por 3 años y aún a Mileto mandó a llamar a los ancianos y le encarga que sabía que después de su partida entrarían hombres que no tendrían los mismos principios, pero es que realmente amar la obra
yo creo que todos los creyentes amamos la asamblea, amamos la obra y estamos dispuestos a sacrificar horas y días, pero pareciera que eso es un peligro, que pensemos que eso es suficiente. Pasa, nuestro hermano alcanzó a apuntar que también en el matrimonio pasa lo mismo, que podemos pensar que hemos atendido todo lo de la casa, todo lo de las cuentas para que la casa funcione bien, aún hasta la salud de nuestras esposas, y estamos descuidando otra parte esencial, que es ella misma, pues, ella misma. Me preocupa porque uno sabe que en estos tiempos, en muchas partes del mundo, con tantas ocupaciones, y entonces es peligroso el trabajo en las conferencias mismo, porque hay un horario para comenzar y puede que por no quedar mal, entonces no oro, no leo, entonces no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer, y voy a llegar tarde al culto, voy a llegar tarde al compromiso, al trabajo en la cocina, al trabajo en el estacionamiento. O sea, todo eso, el hermano es muy fiel en todo eso, pero y el Señor, el dueño de la obra, será eso, hermano, el primer amor y la diferencia de... Díganos. Bueno, en el mensaje a la iglesia, a la asamblea en Pérgamo, el Señor dice: retienes mi nombre. Aquí has trabajado arduamente por mi nombre. Con la luz que tenemos, que no aparece o sea, ellos seguían congregándose en el nombre del Señor, no aceptaban otro nombre a la par de este nombre tan majestuoso y singular e incomparable, y estaban trabajando por causa de su nombre, siendo leales al Señor en ese sentido, pero algunos lo han presentado como un horno que no está ardiendo, pero está recién apagado y todavía está caliente, pero el fuego no está ardiendo. Tarde o temprano eso se va a poner frío como la nariz de un perro, ¿no es que dicen? Por aquí en Valencia dicen así también, ¿no? Porque se ha descuidado mantener el fuego ardiendo, pues. Entonces, con razón el Señor instituyó el partimiento del pan. ¿Haced memoria de quién? De Él. Él quiere que renovemos, aunque sea semanalmente, nuestro afecto por Él, porque un creyente debe venir a la cena del Señor no cumpliendo mecánicamente, sino con el corazón conmovido por su amor, y se renueva el amor a Él, porque ese amor nos constriñe. Entonces, bueno, ¿cómo estuvo la cena del Señor el domingo que pasó, hermano? ¿Cumplimos externamente o sí hubo lágrimas, sí hubo corazones agradecidos, ardiendo por el Señor? ¿Se acuerdan de los dos en el camino de Emaús? Ese corazón estaba bastante, no solo desanimado, sino desesperanzado. Pero cuando el Señor le administró la palabra, la reprensión primero y después la palabra, le abrió las Escrituras, no ardía nuestro corazón cuando nos abrió las Escrituras en el camino. Entonces, el hermano Andrew no terminó de decirnos cuáles son todas esas 7 cosas, pero él dijo, primero, ocuparnos con Él. ¿Y cómo uno se ocupa con Él? Por las Escrituras. Toda la semana uno está preparándose, va recogiendo un versículo, un pasaje, o una lectura, una enseñanza que escucha o que lee, y el corazón va almacenando y viene con corazón lleno, y el Espíritu Santo es el que une todo eso y hace que nuestros corazones se expresen. Rebosa mi corazón. La boca es el reflejo del corazón. ¿Por qué hay tanto silencio? Muchas veces muy triste
Algunas veces hay silencio en la adoración porque uno se queda sin palabras y la actitud, uno adora con la actitud, pero ¿por qué hay tanto silencio? ¿Por qué el corazón está tan frío? Bueno, necesitamos volver a Él, confesar el descuido. ¿Desde cuándo no, leyendo las Escrituras, tus ojos se han llenado de lágrimas, viendo al Señor y siendo tocado por lo que estás conociendo, estudiando en las Escrituras? El Señor nos ayuda, hermano, porque no fue que se les perdió, fue que lo dejaron. Y el Señor está allí mismo donde lo dejamos. Entonces tenemos que volver. Él nos está esperando. Que no nos pase como pasó con Israel en el periodo de los jueces. Ellos primero pusieron su campamento en Gilgal y llegó a ser el centro de la campaña, de las 3 campañas para conquistar la tierra. Pero en el libro de Jueces, el Señor se movió de Gilgal a un sitio y ellos lo llamaron después Boquín, porque lo que estaban era lamentándose por la disciplina del Señor. Ustedes me dejaron, yo también lo estoy dejando, lo estoy entregando a los enemigos. Es que no nos pase así, ojalá que no, pero tenemos que tener ese cuidado, pues, y necesitamos estar oyendo la palabra todo el tiempo. Perdone, no sé qué más añade usted, hermano. Yo creo que también la manera en que terminan las cartas de 1 Corintios y Efesios muestran esa diferencia entre lo que es amar al Señor y el primer amor. 1 Corintios termina: el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Eso solamente se puede referir a uno que no es salvo. Solamente uno que no es salvo no puede amar al Señor Jesucristo. El creyente ama al Señor. Si no lo ama, no es salvo. Pero Efesios capítulo 6 termina: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Esa palabra inalterable es incorruptible, que no se deteriora. Si los efesios hubieran tomado en cuenta ese último versículo de la carta, su amor se había deteriorado. Todavía amaban al Señor, pero no era igual. Y eso es lo que tenemos que descubrir, hermanos, en cuanto a nosotros y nuestras asambleas. Como ha dicho don Nehemías, ahí hay amor ahí todavía, por supuesto, por la asamblea, por la doctrina y por el amor, por el Señor también, pero algo ha pasado. Ha habido un desplazamiento del Señor, del lugar que Él debe tener en nuestros afectos, en nuestros corazones. Hay otros intereses que han ocupado ese lugar y el Señor lo siente. El Señor lo siente. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una pregunta, hermano. Ajá, un momentico. Quiero hacer una pregunta. Me voy a parar porque, verdad, me dio inquietud este estudio. Nosotros estuvimos estudiando esto en Valle Seco. Pero mi pregunta es, si la puedo responder, bien, si no, igual. ¿Cuál sería un primer síntoma para que un creyente sepa, entienda que ha dejado su primer amor? Uno entiende que todas las enfermedades comienzan con un primer síntoma, ¿verdad? Hay otras enfermedades que no presentan nada. Por ejemplo, hay personas que han tenido un tumor y nunca han tenido dolor. Nunca, cuando ya la enfermedad ha avanzado y es terminal. Eso ha pasado. Aquí no se nota que hay un síntoma en ellos. No sabían que han dejado su primer amor, no entendía. Es el Señor que lo entiende, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿cuál sería un primer síntoma que un creyente entienda que dejó al Señor o dejó su primer amor? Porque es que ningún creyente de nuevo quiere dejar al Señor. Desde que creímos, queremos mantener ese amor. Pero hay un momento en que lo dejamos, ¿verdad? Pero hago la pregunta, ¿cuál sería un primer síntoma para saber lo dejé y que debo buscarlo?
como hizo María y José cuando dejaron al Señor. Entonces, pregunto, ¿hay unos síntomas? ¿Cuál sería ese primer síntoma que se debe sentir un creyente para decir, dejé el primer amor? Bueno, hermano, como mencionamos, es posible que lo que el Señor está viendo no se estaba viendo por fuera. El Señor está examinando lo profundo del corazón para descubrir una caída que ya ha habido en lo secreto y no hay tal vez ninguna evidencia externa. Cuando un hermano comienza a dejar de asistir a los cultos, hace tiempo que dejó el primer amor. No es que está comenzando a dejarlo cuando deja de asistir a los cultos. Esos son evidencias de que ha habido un alejamiento bastante avanzado ya. Pero yo creo que lo que estaba mencionando don Samuel en relación a la gratitud, la adoración, la alabanza que debe haber en nuestros corazones al Señor, cuando eso comienza a fallar, esa es una bandera roja. En Romanos capítulo 1, esa espiral tan triste de decadencia de los paganos, bajando hasta las profundidades más viles del pecado, ¿dónde comenzó? Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hermano, cuando no hay ese espíritu de verdadera gratitud en nuestros corazones y alabanza y deleite en el Señor y lo que Él ha hecho por nosotros, un aviso de peligro. Ese es el comienzo. Bueno, eso es lo que yo pienso. No sé si los hermanos pueden añadir y ayudarnos en eso. Y el deseo, pues. Entonces, tengo responsabilidad con el estudio y yo estudio la Biblia. Tengo responsabilidad en predicar y estoy estudiando porque necesito predicar. Y estoy haciendo la lectura más por la responsabilidad que por la necesidad que yo tengo de Él en mi vida. Entonces creo que uno puede detectar ese primer síntoma, pues. ¿Por qué qué estoy buscando? A lo mejor el poder tener mayores conocimientos, y eso puede ocupar mi tiempo en obtener mayores conocimientos para desglosar la palabra, pero que no es realmente un deseo íntimo con el Señor, pues. ¿Qué me va a decir el Señor hoy a mí? Y yo abro el libro con el deseo de que Él me hable. O sea, lo digo porque muchas veces ocurrió conmigo, pues. Ha ocurrido, pues, que estoy muy ocupado en la lectura, en el estudio, porque tengo una responsabilidad. Pero si no tengo esa responsabilidad, y eso lo ve uno hasta en los estudiantes, los jóvenes, cuando tienen un examen son capaces de pasar la noche sin dormir, pero después que pasó el examen ya no, esos libros se tiran por allá, ya él olvida que él necesita conocimiento para sí mismo y para el desarrollo de lo que él estudió. Entonces yo necesito, hay una necesidad en mí de esa comunicación con Él, que yo pueda sentir que estoy oyéndole a Él y que eso me haga postrar para hablar con Él en la oración. Eso debe ser una necesidad, no debe ser una responsabilidad nada más. O sea, es muy responsable, pareciera que esta iglesia era muy responsable. Es más, que ellos tenían la visión que vemos en el versículo 2, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tenían visión para detectar si habían falsos o no. O sea, ellos eran cuidadosos en que la asamblea se mantuviera con firmeza, que fuera estable, y eso es algo muy delicado en la vida de nosotros, pues. Creo, hermanos, que estamos en el momento
para recordar, como dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Yo creo que lo he repetido otras veces, pero lo voy a volver a hacer, porque fue una ocasión cuando yo pensé que mis ojos estaban malos y necesitaba ir a un oftalmólogo. Y yo fui y él me dijo que mi medida era casi la misma, pero yo tenía varios días con dolor de cabeza. Cuando leía, estaba leyendo y tenía dolor de cabeza. Y me dirigí a una óptica, perdónen la mención pues que a título personal, pero me ocurrió pues. Y fui a una óptica y una señora muy amable que era la que estaba gerenciando. Cuando ella vio y me preguntó por mis problemas, mis síntomas, ella me dijo, ¿y no será que usted tiene problemas con el estómago? Y yo le dije, esto no sé. Y ella me dijo que ella había comido algo y le había hecho daño y tenía dolor de cabeza por varios días. Y ya, me fui de allí y comencé a pensar que había comido durante 2 semanas atrás. Y era muy difícil acordarme, pues, pero comencé a mencionar todas las cosas que uno come, y cuando mencioné una, sentí que como un rechazo terrible a eso. Y con una cosita, un polvito blanco que usan para las damas para la repostería, en un medio vaso de agua se resolvió el problema. O sea que era otra cosa, pues. Siguió viendo bien. Y seguí viendo bien, pero era otra cosa. Uno está pensando, él dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Acordémonos desde cuándo nosotros no estamos sintiendo esa necesidad realmente de Él en mi vida, y no solamente el que yo tenga una responsabilidad. Es un peligro que tenemos todos, mayormente los que trabajamos en la obra. Tenemos ese terrible peligro, los hermanos responsables, maestros de escuela bíblica, de que me tengo que preparar porque tengo que estudiar esto, y esto es para el domingo y esto es para el día tal, y pasamos tanto tiempo. Yo confieso, pues me ha pasado, pues paso tanto tiempo ocupándome en una porción para desglosar eso, pero no es esa necesidad apremiante principal de Él. Y eso pasa también en nuestros matrimonios. Yo no sé, revísese cada uno, pero eso está pasando también, porque ese primer amor, por lo menos un matrimonio que tiene desarrollo, una familia, pero ¿cuál fue su primer amor? Ese primer amor, ¿cuál fue? Ese fue el primer hijo que nació. ¿Cuál fue? Entonces ese primer amor está siendo dejado. Entonces, que yo soy del Señor, mis hermanos me aprecian, soy miembro de una asamblea, tengo muchas actividades, pero ¿cuál fue mi primer amor realmente? ¿Qué me llevó a estar en una asamblea? ¿Qué ha hecho que goce de esos privilegios? Ese primer amor, ¿cuál fue? ¿Qué ha sido ahora? ¿Qué ha sido ahora? Porque ese primer día, ¿qué fue lo que sentimos cuando confesamos que fuimos salvos? ¿Qué había esa noche o esa mañana? ¿Y ahora qué hay? Entonces creo que es fácil de detectar el síntoma, porque como ha dicho nuestro hermano Andrew, yo no lo puedo ver en usted, ni usted lo puede ver en mí, pero el Señor sí lo está viendo. Que he dejado mi primer amor, eso es terrible, y que me lo esté diciendo Él. Y no soy yo quien lo estoy diciendo, Él me lo está diciendo, y yo tengo que revisar eso. Hermano, Estoy pensando que... Un momentico, hermano. Después usted. En los primeros versículos, como hemos escuchado, hay cosas que el Señor aprecia altamente, y estas cosas son el resultado de amor por el Señor. Por ejemplo, Él dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. El creyente comienza eso muy temprano en su vida cristiana porque ama al Señor.
Y luego dice, no puedes soportar a los malos si has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has sufrido y has tenido paciencia. Eso lo hace un creyente porque ama al Señor. Pero como estamos escuchando, hermanos, el creyente que comienza haciendo esto porque ama al Señor y entonces enfoca su vida en esto y no tanto en el Señor por quien Él lo hace, ha dejado su primer amor. Es muy animador observar que no dice has perdido tu primer amor. El himno lo dice, pero qué bueno que el versículo no lo dice. El creyente verdadero nunca pierde ese primer amor, en el sentido que siempre puede volver a eso. No es algo que se pierde y hay que ver cómo encontrarlo de nuevo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y puede ser avivado porque está allí. Pero ese amor por Él, sincero, genuino, completo, no debe ser sustituido por el amor nuestro a aquellas cosas que Él ama. Él tiene que ser el primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y como le amamos a Él, amamos su casa, amamos sus cosas, amamos todo lo que le pertenece a Él, pero siempre vamos a amarle a Él más que lo que a Él le pertenece. Entonces, hay algunas referencias en la carta a los Efesios que me han llamado la atención. Hay más de 20 referencias al amor allí, pero hay varias donde encontramos la expresión en amor, en ese ambiente. Entonces, capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero tiene que ver con Él, porque es Él el que nos ha unido en un cuerpo, en un espíritu. Entonces, soportando los unos a los otros en ese ambiente de amor, es porque le amamos a Él. Entonces, un amor sincero, genuino por Él, nos va a hacer soportar y amarnos los unos a los otros en amor. Por la otra referencia está en el capítulo 4 también, versículo 15, siguiendo la verdad en amor. En esta carta del Señor a Éfeso, ellos están siguiendo la verdad, están probando a los que se dicen ser apóstoles. En ese momento histórico los apóstoles eran los que traían la palabra de Dios. Entonces, si había uno diciendo que era apóstol y no lo era, traía enseñanza contraria a la voluntad de Dios, ellos probaron a aquellos y lo rechazaron. Están siguiendo la verdad. Y hermanos, nosotros podemos seguir la verdad con mucho celo, pero no con el corazón inundado de amor por Él, amándolo a Él. Entonces, cuán importante es seguir la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, etcétera, va edificándose en amor. De manera que Él tiene que ser la fuente de todo esto. Pero luego en el versículo capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces aquí tenemos el andar en amor, como Cristo nos amó. Y el creyente que está disfrutando y plenamente agradecido del amor de Dios y el amor de Cristo por mí, ese creyente va a ser agradecido y va a ser un creyente que diariamente
tendrá adoración hacia el Señor y andará en amor, en ese ambiente. Él va a ser el primero en su vida, y nuestro hermano nos ha citado cómo termina la carta. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Entonces nada hace variar ese amor por Él. Y ese amor por Él hará manifestar amor hacia Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La carta de Éfeso señala que podemos guardar sus mandamientos por un sentido de deber o por un sentido de responsabilidad hacia Él, o inclusive por un sentido de querer que otros vean nuestra fidelidad. Pero todo eso es amor propio. Realmente es que quiero tener ese reconocimiento de parte de otros, que yo sí lo hago bien. Pero el primer amor nos hace hacer todo eso, pero porque le amamos a Él. Entonces, espero que esta referencia a Efesios nos ayuden a enfocarnos también. Bueno, hermano, estoy pensando en el amor del Señor, ¿verdad? Yo estoy criando unos niños, unas niñas, y todas las noches prácticamente cantamos en el himno 47, el grande amor del Salvador. Y usted se lo pregunta y se lo saben de punta a punta. Sin embargo, estoy pensando en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 15. El apóstol Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Me llama la atención que no dice de vuestra fe y amor en el Señor Jesús, sino divide la porción, ese versículo. Y dispense, son dos preguntas en una. Y en el versículo 5 de Apocalipsis, la porción que nos corresponde, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Y si aquí en la carta el amor, el primer amor pudiera ser también el amor por los santos, según este versículo 15 del capítulo 1 de la carta. Gracias, hermano. La primera carta de Juan nos asegura que, capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Entonces, el amor por el Señor es primero, el creyente ama al que engendró, y entonces, digamos, automáticamente ama al que ha sido engendrado por Él. El amor por los santos es una evidencia de un verdadero creyente. Entonces, eso es lo que está tomando en cuenta el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 y 15. La fe en el Señor Jesús. Ellos habían creído. ¿Y cómo se sabía que habían creído en verdad? Su amor para con todos los santos. Entonces, una persona que no aprecia al pueblo del Señor siempre tiene dificultades con todo el mundo. Uno se pregunta si es un verdadero creyente. Entonces, eso está incluido, pues eso viene después del amor por el Señor. Lo que estamos viendo aquí en el primer amor es lo que origina ese amor para con todos los santos, un amor por el Señor. Y cuando la cosa, el amor, como hemos dicho antes, la comunión vertical está bien, vertical con el Señor, cuando eso está bien,
entonces la comunión horizontal con nuestros hermanos va a estar bien también. Eso es decir que no, yo estoy bien con el Señor, pero no está bien con sus hermanos, eso es mentira. Cuando uno está bien con el Señor, va a estar bien con sus hermanos. Entonces, las primeras obras, vamos a ver qué dicen los hermanos, pero creo que está muy relacionado con el primer amor, pues son las obras hechas en ese primer amor. Entonces, cuando ellos siguen haciendo las obras, sigue la actividad, sigue el servicio, pero ya no motivado por un verdadero aprecio y calor, amor por el Señor, ya han dejado las primeras obras y el Señor les anima a volver. Es una lástima que pueda suceder eso. En el libro de los Reyes, varios de los reyes dice que sus obras primeras y postreras, y de uno de ellos, de los reyes, dice que anduvo en los primeros caminos de David su padre, los primeros caminos. Qué triste que las obras postreras no son las mismas que las primeras, o sea, la misma calidad. Entonces, ese es el peligro que tenemos que estar pendientes, hermanos. Todos estamos expuestos y sin duda que ha sucedido en la experiencia de cada creyente, ese decaimiento. Y esta es la oportunidad que el Señor nos está dando para examinar nuestras vidas, para recordar, para que haya un verdadero cambio, primeramente en nuestra mente, el arrepentimiento que va a resultar en un cambio en nuestras vidas. Y sigamos trabajando, como no, pero las primeras obras, movidos por el primer amor. Es algo que es algo muy serio, ¿verdad? Como usted mencionó al principio, porque el Señor dice a esta asamblea: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, una asamblea puede dejar de existir como candelero, puede que continúe como congregación, pero puede dejar de existir como candelero de oro por dejar el primer amor. Pudiéramos notar en las otras cartas que pudiera dejar de existir por permitir error doctrinal o por permitir el pecado sin juzgarlo, pero pocas veces pensamos que pudiese dejar de existir por no dar al Señor el primer amor. Entonces esto es algo de tremenda importancia. Ahora, cuando el Señor dice a la iglesia: has dejado tu primer amor, ¿a quién se lo dice? Me lo dice a mí. Me lo dice a mí. Esto no es una iglesia así, algo así, un grupo. No, es que yo soy parte de la iglesia, de la asamblea donde estoy en comunión. Y si yo he dejado el primer amor al Señor en mi vida, la asamblea no tendrá un nivel espiritual mayor del nivel espiritual de sus miembros. Entonces, ¿a quién dice el Señor esto, hermanos? Que cada uno podamos decir esta mañana: Él me lo dice a mí. Pero, ¿cómo recuperar esto? Indudablemente, cada creyente en su ejercicio personal diario necesita, leyendo la palabra y orando, sentir eso en el alma. Volver al primer amor. Pero en lo congregacional, como escuchamos ayer, llama la atención que el Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto no está señalando, hermanos, que los ancianos necesitan velar por esto. No solo velar por la pureza doctrinal de la asamblea y la pureza moral, sino velar porque la asamblea mantenga el primer amor.
cómo hacerlo. Hace falta enseñanza expositiva de la palabra, que explica el sentido de la palabra. Hace falta enseñanza correctiva, pero muy pocas veces escuchamos enseñanza devocional, enseñanzas sobre la persona del Señor, que produzca en nosotros ese sentir de la amada. Atráenos y en pos de ti correremos. Y es una responsabilidad en cada asamblea presentar al Señor la gloria de su persona, las excelencias, lo grande que es Él, lo que Él hizo por nosotros. De manera que el pueblo del Señor, ¿qué hizo el Señor con los 12 en camino a Emaús? Él hizo eso, hermanos. Él les abrió las Escrituras y les mostró lo que de Él decían. ¿Cuál fue el resultado? No ardía nuestro corazón. Ese no es una evidencia de primer amor. De manera que Señor nos ayude, hermanos, para que en cada asamblea haya palabra que lleve nuestras almas a Cristo y que nos ayuden a amarlo a Él, de manera que Él sea supremo otra vez en nuestras vidas. Samuel va a decir algo, pero solamente para no dejar el punto. Yo no puedo echar la culpa a los ancianos por mi condición espiritual. No importa en qué condición estén los ancianos, yo puedo, con la ayuda del Señor, vivir en comunión con Él, estar disfrutando la plenitud de la vida cristiana y estar en el primer amor hacia el Señor. Pero a la vez los ancianos son responsables en cuanto a la asamblea, la condición de la asamblea. Ellos en primer lugar deben ser los que están viviendo en el primer amor y no pueden esperar que los miembros de la asamblea estén en el primer amor si ellos mismos no lo están. Pero hay que mantener pues ese equilibrio en esas dos cosas. Yo le quería mencionar dos experiencias del Antiguo Testamento. Cuando hubo el regreso del cautiverio en Babilonia, lo primero que ellos hicieron fue que, bueno, había que organizar un ejército para defenderse porque tenía muchos enemigos, pero no hicieron eso. Construyeron la casa, vinieron para construir la casa, el templo, pero no fue eso lo primero que hicieron. ¿Qué fue lo primero que hicieron, Abraham? Construyeron el altar del Señor para presentar holocausto, que es la ofrenda enteramente consumida por el fuego para el Señor. Entonces, lo primero, lo principal es el aspecto devocional. Aún antes de hacer el trabajo tan edifica, lo importante, lo principal es mi relación con el Señor, mi ocupación con Él. Y el otro ejemplo, bueno, en ese caso fue, ellos empezaron a echar las bases, empezaron a trabajar y por la oposición se detuvo la obra por 15 años. ¿Y qué fue lo que usó el Señor para reanimar, reactivar, despertar su espíritu? El ministerio, la enseñanza dada por dos profetas, Ageo y Zacarías. Ageo tenía 4 mensajes cortos, su ministerio fue corto y era directo a la conciencia. Meditad lo que estás haciendo. Pero Zacarías administró a Cristo. Necesitamos exhortación, la estamos recibiendo, pero necesitamos también que Cristo nos sea administrado. Entonces la responsabilidad del mensajero de la asamblea, el que se levanta con un mensaje directamente del Señor y es fiel en transmitirlo, esperamos, hemos orado que este estudio y los que sigan, si el Señor no ha venido antes, nos permita celebrarlo, cumpla con esta función, administrar el mensaje en sazón del Señor glorificado, que alcance nuestros corazones y lo haga arder. Entonces, la otra experiencia
es la de la amada en el cantar de todos los cantares de Salomón. Quizás estamos hablando aquí delante de algunos jóvenes o nuevos en el Señor que no saben en verdad de qué estamos hablando. De amar al Señor, de estar en íntima comunión con Él. Ojalá que esto despierte la sed en esos corazones, porque la amada en el cantar, ¿cómo empieza? Oh, si Él me besara con los besos de su boca. Ahora, esta amada aquí no hay un triángulo amoroso, hermano. El amor en la boca corresponde a unos casados, no al noviazgo, ni antes del matrimonio, pero es la intimidad. Para uno besar en la boca tiene que estar pegadito a la persona, ¿verdad? Usted sabe de eso ahora porque está casado. Entonces ella despierta a su necesidad de una íntima comunión, relación con Él, y Él le permite unas primeras experiencias en el capítulo 1. Ella está consciente de lo que disfrutó con Él en la cámara. El rey me metió en la cámara, su bandera sobre mí fue amor. Entonces ella está consciente de todavía hay sombras en su amor, hay deficiencias, porque en el capítulo 7 ella está esclarecida como el sol y como la luna. Ya no hay sombras. Él es un amante muy, muy especial, hermano. Entonces, podemos desarrollar íntima comunión con Él ahora, pero cuando ella tiene esas primeras experiencias con Él, tan preciosas, ella se queda centrada en lo que ella experimentó. Y entonces capítulo no seáis que perdáis el fruto de vuestro trabajo y no recibáis galardón completo. Estar pendiente de luchar en contra de los falsos y puede hacernos descuidar el alma. Decía que en la carta a los Efesios él indica algo que necesitamos no perder de vista, y es doblar las rodillas. Capítulo 3, por esta causa doblo mis rodillas. Él está cuidando su alma, pero procurando cuidar el alma también del pueblo del Señor, porque Él no solo pedía para Él pedía para el pueblo de Dios, que el Señor le hiciera comprender, y entre las cosas era que ellos pudieran estar cimentados, arraigados en el amor, profundizar. Y entonces dentro de lo que Él está pidiendo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Comprender cuánto Él me ama. ¿Será posible, hermano? Él dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y aunque no lo comprenda, lo puedo contemplar. Cuando miro la carta, don Andrew decía al comienzo de su introducción, usó una palabra, no sé, sé que él usa siempre palabras bien pensadas, pero él dijo decaimiento. Usted dijo así, ¿verdad? Pero decaimiento me hace pensar en algo como que me estoy aflojando, como cuando alguien está jalando una cuerda y comenzó a aflojar. Ya no puedo. Y la cuerda se va estirando y estirando. Pero como decía don Samuel Usher, no, es algo no solo solemne, sino serio. Aunque yo entiendo que no hay una amenaza, hay una advertencia.
quitar el candelero. Porque no es asunto, hermano, de que estoy llamándole menos. Estaba mirando un poco la traducción de la palabra dejar. Has dejado. Y usted puede buscarlo en algún diccionario, Vine o Strong, número 863. Y me llamó la atención, hermano, y me preocupó mucho pensar en, le decía el hermano Francisco, que esto es sumamente serio, porque en algunas de las traducciones, por ejemplo en Mateo capítulo 13, dice despedida. Es decir, fue un acto voluntario. No fue impulsado por alguien, que yo voluntariamente lo he dejado de amar. Ahora el apóstol cuando dice y de conocer el amor de Cristo, es allí. Andad en amor como Él nos amó, es el punto. Como un antídoto. Nunca perder de vista ni desviarnos, hermano, de que Él nos ama, de que Él nos amó, de cómo Él nos amó. Al pie del Calvario, todo lo que Él experimentó, conocer ese amor, y Él termina allí en la carta a los Efesios, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Creo, hermanos, que allí es una referencia. Podrás estar en ese nivel de amar a tu Señor. ¿Usted se acuerda del mensaje que dio el hermano don Alcímides en la encomendación del doctor Harry Rodríguez? Él basó su enseñanza ese día, le solicitaron a él especialmente para que tomara parte el hermano Harry, y él leyó en Lucas 17, de la parábola del Señor, ¿qué hombre de ustedes tiene un siervo que se la pasa haciendo todos los trabajos que hace el siervo en el campo? Cuando él llega en la tarde, en el atardecer, ¿qué hace? Se echa a dormir, come y no, él dice, ven acá, atiéndeme ahora a mí, el dueño, el Señor, y la palabra ahí es siervo, es esclavo, que no tiene voluntad propia, sino es la voluntad de su Señor. Entonces él le aconsejó a Harry, y nos aconsejó a todos, que uno tiene que ocuparse en la obra del Señor, pero al llegar, tiene que haber el momento en el día cuando uno se ocupe con Él. Síguete, sírveme, y después es que Él podía atender la otra cosa. Muchas veces uno termina un día como estos, de conferencia, y el cuerpo lo que pide es cama, mano, y más cama, ¿verdad? O como dijo don Kenneth una vez, viniendo de una conferencia, él dijo, bueno, necesito 3 dosis de vitamina C. Y yo, tan torpe que soy, ¿verdad? ¿Te usa vitamina C en 3 dosis? Sí, comida, cariño y cama. Entonces, pero ¿se acuerda? ¿Usted no se acuerda ahora? Yo no me olvido de eso, porque tenemos que tener cuidado de ocuparnos con Él. No solamente ocuparnos en la viña del Señor, en la obra del Señor, sino ocuparnos con Él diariamente, con nuestro Señor. Perdón, hermano, que le quité. Bueno, ya el tiempo ha llegado, pero el versículo 6, después de una palabra tan fuerte, digamos, advertencia en cuanto a un quitar el candelero, el Señor vuelve a dar como una animación al decir, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y hay dos cosas que siempre van juntas, el amor por el Señor y el aborrecimiento de lo que el Señor aborrece. El Salmo 97 y 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Entonces no todo estaba perdido en Éfeso. Todavía había un remanente de amor por el Señor, porque estaban aborreciendo lo que el Señor aborrece.
Y al final, entonces, como al final de cada mensaje, a el llamado individual, el que tiene oído, oiga. Ah, no, pero eso es para Éfeso. No, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada mensaje a cada iglesia en particular, el Señor lo dirige de acuerdo a su necesidad, pero Él llama al final a todos individualmente a prestar oído a lo que Él está diciendo a esa iglesia. ¿Por qué? Podemos caer en lo mismo, necesitamos la misma enseñanza que esa iglesia necesitaba. Y hay al final de cada carta también una animación al vencedor, que entendemos que es el verdadero creyente. Como dice el apóstol Juan, esta es la forma de hablar del apóstol Juan, que escribe esta carta en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces entendemos que los vencedores, la palabra vencedor al final de cada mensaje, tiene que ver con el verdadero creyente. Aún lo que el Señor ofrece, la promesa que Él ofrece, son bendiciones que son para el creyente. Ya está. Bueno, hermano. Bueno, gracias al Señor por su ayuda en el estudio de esta primera carta. Ahora el desayuno está listo para ser servido y el próximo estudio se va a tratar sobre la iglesia de Esmirna y la Odisea. Interesante la segunda iglesia y la penúltima iglesia, o sea, no es la primera ni la última. Y creo que ahí hay un mensaje muy rico para nosotros, la Esmirna y Filadelfia, la segunda y la penúltima, y también se va a tratar. Entonces un hermano puede dar gracias por los alimentos, ya están los hermanos listos para pasar, y el próximo estudio entonces será de 10 a 11 y de 11 a 12 y 15 del mediodía. Entonces el próximo estudio será a las 10.